El Real Madrid no solo ganó el mercado de fichajes, lo aterrorizó. Los clubes rivales ya están replanteando sus estrategias, y la temporada ni siquiera ha comenzado. Esta es la nueva era de los Galácticos, forjada a partir de la peor crisis que ha enfrentado este club en 15 años. 2 temporadas sin un trofeo, 0 internacionales españoles en un mundial en casa. Un vestuario tan fracturado que, según se cuenta, los compañeros llegaban a las manos. Este era un club que se desmoronaba en tiempo real. Entonces, en un solo mercado de fichajes, no solo taparon los agujeros, reconstruyeron toda la maquinaria desde cero. Y así fue como sucedió. Florentino Pérez no quería un nuevo entrenador. Quería un solucionador de problemas, alguien que pudiera entrar en un vestuario destrozado e imponer orden, a través del miedo, si era necesario. Así que recurrió, una vez más, a José Mourinho. Este no es un regreso para recibir aplausos. Mourinho consiguió algo que ningún entrenador en este club había tenido jamás: control total sobre los fichajes y carta blanca para reconstruir la columna vertebral del equipo. Y no persiguió a los nombres más llamativos del mercado. Persiguió a los jugadores que encajaban en un sistema, uno construido no solo para competir, sino para dominar. Empecemos por la defensa, porque ahí es precisamente donde el Real Madrid más sangró la temporada pasada. 62 millones de euros. Eso es lo que el Real Madrid pagó por un central el año pasado que nunca rindió. Este año, consiguieron a Ibrahima Konaté gratis, después de que su contrato con el Liverpool simplemente expirara. Alto, rápido, agresivo. No es solo un defensor de área, es un central construido para defender espacios abiertos y mantener la calma cuando el juego se vuelve caótico. Trent Alexander-Arnold es elegante con el balón. También ha sido expuesto defensivamente más de una vez, y ese hueco en el lateral derecho ha estado a la vista de todos durante un año. Entra Denzel Dumfries, por unos 20 millones de euros procedente del Inter de Milán. No juega de lateral derecho como un centrocampista, él lo juega como un arma, convierte el flanco en una pista de aterrizaje, llega tarde al área para terminar jugadas en lugar de solo iniciarlas. El lateral izquierdo ya ha quemado a este club antes. Mucho dinero, errores aún mayores, expuesto en los partidos más importantes. Marc Cucurella, procedente del Chelsea por una cantidad cercana a los 47,5 millones de libras esterlinas, recién llegado de ganar la Copa del Mundo con España, cambia por completo ese guión. No es el nombre más llamativo en la lista, pero posiblemente sea el jugador más molesto de Europa para jugar contra él. Presiona, recupera, asfixia las bandas, nunca se desconecta. Desde que Toni Kroos y Luka Modric se fueron, este mediocampo nunca ha recuperado ese mismo control, la capacidad de ralentizar o acelerar un juego a voluntad. Este verano, eso finalmente cambió. El control es todo el juego de Bernardo Silva. No se trata de correr de área a área, ni de destrucción defensiva, sino de recibir el balón bajo presión, protegerlo y restablecer el ritmo del partido sin que nadie se dé cuenta de que lo hizo. Llegó como agente libre después de dejar el Manchester City. Esta es una habilidad que el club no ha tenido en años. La reconstrucción tampoco ha terminado. Enzo Fernández ha sido vinculado fuertemente con el Chelsea, supuestamente poniendo un precio superior a los 120 millones de libras, mientras que su compañero de equipo campeón del mundo, Alexis McAllister, también ha sido mencionado como una opción. Ninguno de los acuerdos está confirmado aún. Pero si alguno llega, este mediocampo deja de ser un punto débil y se convierte en el motor más temido de Europa. Aquí está la parte que realmente debería preocupar al resto de la liga. Varios de estos fichajes no eran objetivos exclusivos del Real Madrid. El Barcelona quería primero a más de uno de estos mismos jugadores. Mientras sus rivales dudaban, Mourinho y Pérez cerraron los acuerdos. Eso no es solo un éxito en el mercado de fichajes. Eso es una declaración. En la delantera, el enfoque fue quirúrgico, no ostentoso. No hubo una compra precipitada de un delantero estrella, solo piezas añadidas con funciones claras y específicas. Carlos Espí llegó del Levante por alrededor de 25 millones de euros, recién nombrado mejor jugador sub-23 de la liga la temporada pasada.
Olvídese de los llamativos experimentos con el falso 9 de los últimos años. Este es un clásico número 9, alto, fuerte, hecho para ganar el balón aéreo y terminar lo que crean los demás. No comenzará la temporada como el jugador principal. Piense en él como el arma que Mourinho saca cuando el partido requiere algo diferente. Nada de esto cuenta siquiera lo que ya está en la plantilla. Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Joby Bellingham. Los huecos no se cubrieron, se enterraron bajo opciones. También hay asuntos pendientes en el mediocampo ofensivo. El Madrid tiene una cláusula de recompra sobre Nico Paz, que aún se está desarrollando en el cómo, y según se informa, el club está decidiendo si activarla ahora o esperar otro año. Así que, sobre el papel, esto parece imparable. Pero aquí está la pregunta que nadie se hace con suficiente fuerza. ¿Puede este grupo realmente coexistir? Porque el ego ha destruido plantillas mejores que esta. ¿Recuerdan el incidente de Francia-España, cuando Mbappé pareció patear el balón hacia Cucurella por frustración? Dos jugadores de los que ahora se espera que confíen el uno en el otro en la lucha por el título. Todavía hay rumores de tensión entre Rodri y Bernardo Silva desde el mundial, latente bajo la superficie. Y luego están las consecuencias tras el Balón de Oro. Vinicius Jr. quedó segundo, y los informes sugirieron fricciones entre él y sus compañeros, quienes sintieron que no lo manejó bien. Eso no le da a Mourinho un borrón y cuenta nueva. Llega a un vestuario lleno de talento, historia y tensión sin resolver, y convertir eso en un equipo en lugar de una colección de egos depende enteramente de él. Nunca se trató de una reconstrucción bonita. Mourinho regresó porque Pérez finalmente admitió que el antiguo enfoque no funcionaba, y el talento ya estaba ahí. Lo que faltaba era estructura, control, agresividad, competitividad, un equipo construido para dominar en lugar de esperar lo mejor. Después de la peor racha en 15 años, Pérez le ha dado a Mourinho plena autoridad para arreglarlo, y este nuevo equipo ya está poniendo nervioso al resto de Europa. Pero el talento sobre el papel ya ha fallado en el Bernabéu. Así que la verdadera pregunta ¿es este el comienzo de una nueva era de Galácticos, o simplemente otro experimento caro a punto de estallar en el vestuario? Deja tu predicción en los comentarios. ¿Crees que este equipo lo ganará todo, o el ego les pasará factura antes? Si te ha gustado este análisis, dale a me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo.